Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no cae en lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Malaquías 2:16, y leo la versión Dios habla hoy. Dice la palabra: el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne pensamientos e intenciones del corazón. Esa palabra que hace para lo que tú le envías, permite que en estos momentos, mientras escuchamos esta palabra, pueda ser tu palabra lo que debe hacer en la vida, en el corazón, en la mente, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, Señor, de quien la oye. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén.
La Biblia dice en Proverbios que, en el Proverbio 6:32, que el que comete adulterio, dice, es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y el 33 dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Un pecado, querido amigo, hermano, lleva a otro. El Señor aconseja en su palabra y dice que es falto de entendimiento, le faltan sesos, en otra palabra, aquel que actúa de esa manera, aquel que se destruye a sí mismo. La persona piensa que cuando comete pecado, cuando hace pecado, afecta a otra persona, pero se destruye a sí mismo. Dios habla en su palabra y habla a los jóvenes, a los hombres, y les dice, atiendan mis consejos. Porque le dice, para que cuando hables, lo hagas con sabiduría. Y habla de las mujeres infiel. Dice que la infiel engaña con palabras suaves y dulces. Y solo recuerdo la palabra del Señor que dice que los hijos de este siglo, no hablando de los hijos de Dios, los hijos de este siglo, los hijos del enemigo, son más sagaces y astutos, dice, en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y por eso es que el hombre, la mujer cae redondos. No, si es que me trata súper bien, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que al fin de cuentas, dice, resultarán más amargas esas palabras que la hiel y más peligrosas que una espada. Dice que no te enredes, dice, con ella, porque si lo haces vas derecho a la tumba. Cuando habla de esta mujer que es ramera, dice, a esta no le importa qué digan de su conducta, lleva una vida sin control, porque no conoce a Dios. Y el Señor habla en la versión del lenguaje actual y dice, querido jovencito, escúchame, no desprecies, dice, mis consejos, apártate de esa mujer, no te acerques, dice, a su casa, o acabarás. Este es un consejo, mira, hermano, amigo, o acabarás entregando tu salud y tus mejores años de tu vida a gente cruel y peligrosa. ¿Para quién trabajas? Dice, todo tu salario y el dinero que con tanto esfuerzo te ganaste irá a parar en otras manos. Y cuando te hayas quedado pobre, entre llantos y lamentos, vas a decir, pobre de mí, nunca acepté ningún consejo, jamás hice caso a quienes me decían. Las costumbres de este mundo, que están tan corrompidas, por cierto, son fruto de los mismos principios corruptos que el ser humano tiene. Y la persona que es falsa con Dios, lo será también con sus semejantes. Cuando el Señor habla, cuando el hombre desprecia el pacto que hizo con Dios un día, el pacto que Dios instituyó, dice la palabra del Señor que lo hacen, dice, desprecian, dice, a su mujer, dice, por darle lugar a otras, a extranjeras. Y ellas, dice, le van a amargar la vida, dice. Pero a la vista de los demás, estas pretenden ser tiernas, dice, con ellos. Qué tremendo, por eso digo, el Señor no se equivoca en su palabra.
que los hijos de este siglo son más sagaces y astutos en sus tratos con sus semejantes que los hijos de luz. Pero al final es más amargo, dice, que la hiel. ¡Qué tremendo! Hay un voto entre Dios y el hombre que no debe tomarse a la ligera, hermano, hermana, tú que estás pensando en divorcio. Eso no se toma a la ligera. El propósito de Dios es que el hombre y la mujer continúen hasta el final de sus vidas. No hizo Dios una Eva para un Adán, no hizo 2 ni 3, una hizo. Dios pudo haber hecho otra Eva, pero Dios hizo solo una mujer para un hombre. Y fue para que los hijos que nacieran de este matrimonio pudieran ser hechos una semilla que le sirvieran a Él. Debemos de vivir en temor de Dios para que la simiente sea una simiente buena, la semilla sea una simiente buena. Por eso hoy tenemos, hermanos, una rebeldía en los hijos. Y Dios quería evitar todo eso, pero el mismo pecado del hombre ha permitido que eso suceda. Y cuando el Señor dice, deben tener cuidado en su espíritu, porque es que allí donde empieza todo el pecado, las malas conductas que hay en la familia, brota del mismo egoísmo, que no toma en cuenta el bienestar o la dicha de los demás, sino que en sus propias pasiones y fantasías. Por eso vemos a hombres como dejan a las mujeres abandonadas, a sus hijos aguantando hambre, por ellos estar en sus placeres, en sus vicios, en sus adicciones, y se olvidan. Y aquí voy a decir algo, no justifiques tu pecado. Dice el Señor en su palabra que cansado, dice, tienen a Dios de oír la gente que se justifica sus malas costumbres, sus malos pensamientos, sus malas acciones. Ellos piensan que Dios puede ser amigo del pecado. Cuando estás haciendo eso, lo insultas a Dios y te engañas a ti mismo. Muchos pueden decir, ¿dónde está Dios? Pero te voy a decir algo, el último versículo dice que el Señor dice acá, el Señor dice, va a juzgar, va a pedir cuenta, dice la palabra del Señor. En otras palabras, te va a pasar factura. Y ya empezó a pasarte factura. No permitas, hermano, amado, caer en esta maldición de ser infiel, de llegar a un divorcio, porque te vuelves abominable delante de Dios y te manchas cometiendo esa maldad. Y es el Dios de Israel, es el Dios todopoderoso que dice, cuídense pues, dice en su propio espíritu. Por eso cuando Dios dice que no te contamines con lo inmundo, con lo inmoral, con lo espiritual, no te contamines tu espíritu consultando brujos, no contamines tu espíritu con muchas cosas como esas. Entonces, querido amigo y hermano, piensa en que el Señor en su misericordia va a estar pendiente de tu vida siempre, siempre. No seas infiel. Piensa con cordura. No cometas pecado de infidelidad contra tu esposa, contra Dios. Porque tarde o temprano, como dije, te va a pasar factura. Y entonces vas a decir, ay, ¿por qué estoy enfermo?
porque es que me vienen tantas desgracias. Y todo tiene consecuencia. Todo tiene consecuencia, querido hermano, amigo. Sé sabio. Aquí dice la Biblia que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Hay otras versiones que lo dicen más claro. Dice que son tontos, dice. Qué tremendo. No permitas que Dios llegue hasta esas últimas consecuencias para entender que Él tiene tratos contigo y no quiere que te desvalúe, que te desvalores. No cometas tal maldad que es abominación delante del Señor. Lo peor es que no solo a ti te haces daño, dañas a tus hijos, dañas a la mujer que Dios te ha dado. No seas infiel, dice. Yo quiero orar ahorita por aquellos que están pensando en dejar a su esposa. Aquellos que están por el pecado, por el placer, cometiendo actos inmorales que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Padre, en el nombre de Jesús oro para que la revelación de tu Espíritu Santo llegue al espíritu, al alma, al cuerpo, a la mente, al corazón de los hombres, Señor, que son faltos de entendimiento. No permitas, Señor, que la fantasía, que la dulzura de la palabra de la mujer ramera, Señor, los deje caer redondos. En el nombre de Jesús de Nazaret, ten misericordia, Señor. Dale sabiduría, dale prudencia, cordura en el nombre de Jesús. Y aquellos que están pensando en cometer la maldad, porque es una maldad delante de tus ojos, el divorcio, en el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia. Llega a esos matrimonios que están al punto del precipicio, Señor. Restáuralos en el nombre de Jesús de Nazaret. Solventa necesidades en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor amado. Glorifícate en gran manera, Padre Santo. Obra, Señor, en estos últimos tiempos que vivimos, días finales, Señor. Padre, tú dices que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ayuda, Señor, a los matrimonios jóvenes, a los matrimonios ya maduros en el nombre de Jesús, para que sigan fieles hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te agradecemos, te damos gracias, Señor. Permite que los amigos que todavía no te conoces sean inteligentes, Señor, y no cometan, Señor, pecado de esta índole, Señor, sino que sean fieles con la esposa que tú le has dado en el nombre de Jesús. O si no son casados, que arreglen sus vidas y no sigan en fornicación en el nombre de Cristo. Padre, oro por ellos y los bendigo en el nombre de Jesús, a quienes llegue esta palabra y han pedido, Señor, esta palabra en el nombre de Cristo. Señor, glorifícate sus vidas, Padre. Gracias, Señor, por amarnos, por bendecirnos y darnos siempre tu buena palabra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.